A los 52 años, Soledad Rivas había aprendido a vivir como viven muchas mujeres en tierra dura, callando. En el rancho polvoriento donde pasaba sus días, entre gallinas, ropa secándose al viento y silencios que pesaban más que piedras, había enterrado hacía tiempo la esperanza de ser mirada con ternura. Su esposo, Eusebio, era un hombre seco como la tierra en agosto. No levantaba la voz, pero tampoco levantaba el corazón. Hacía años que no le preguntaba si estaba cansada, si tenía frío, si le dolía algo. Compartían techo, mesa y apellido, pero no vida. Por eso, cuando aquella muela comenzó a martirizarla, Soledad soportó el dolor como había soportado todo, en silencio. Pero aquella vez fue distinto. El dolor se volvió feroz. Le subía por la mandíbula como fuego, le hacía temblar las manos, no la dejaba dormir. Pasaba noches sentada junto a una vela apagándose, apretándose el rostro con un paño húmedo, rogando que llegara el amanecer. Una mañana, con los ojos hinchados por no dormir, se atrevió a pedir ayuda. «Llévame con un curandero, no aguanto más». Eusebio ni siquiera la miró. Siguió afilando su cuchillo y dijo: «Si quieres curarte, ve sola». Aquellas palabras dolieron más que la muela. Porque confirmaron algo que ella llevaba años evitando nombrar: estaba sola. Y entonces tomó una decisión que no había tomado en 10 años. Iría a ver a su hermana. Su hermana vivía lejos, en un rancho perdido cerca de las montañas, donde los caminos se volvían barro cuando llovía y el bosque parecía tragarse a los viajeros. Soledad llegó agotada, con fiebre, el rostro inflamado y el alma herida. Su hermana la recibió alarmada. Pero había un problema. El curandero más cercano estaba a muchas horas de distancia. Y solo había un caballo. Fue entonces cuando apareció Tomás Serrano. Tenía 28 años. Joven, fuerte, de mirada limpia. Desde niño, Soledad lo había conocido como parte de la familia, pero hacía años no lo veía. Ya no era aquel muchacho flaco que corría entre corrales. Era un hombre. Y fue él quien dijo: «Yo la llevo». No hubo tiempo para discutir. La fiebre subía. El cielo empezaba a cerrarse con nubes negras. Tomás preparó el caballo. Ayudó a Soledad a montar. Como ella apenas podía sostenerse, él tomó una franja de tela y la aseguró suavemente alrededor de la cintura de ella y de la suya para evitar que cayera en el trayecto. Ese gesto, tan simple, hizo que algo dentro de Soledad se estremeciera. Hacía años que nadie la tocaba con cuidado. Partieron hacia las montañas. El camino era largo. El viento olía a lluvia. Los árboles crujían. A ratos, Soledad perdía el sentido por el dolor. Su frente descansaba contra la espalda de Tomás. Sentía el movimiento del caballo. Sentía su calor. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, seguridad. En un momento, abrió los ojos. Escuchó algo. Al principio creyó que era el trote del caballo. Pero no. Era el corazón de Tomás. Fuerte. Rápido. Vivo. Sin saber por qué, levantó una mano débil y la apoyó sobre su pecho. Tomás cubrió esa mano con la suya. No la apartó. Y dijo en voz baja: «No tenga miedo. Estoy con usted». Aquellas palabras atravesaron a Soledad más profundo que cualquier dolor. Porque nadie le había dicho eso en años. Nadie. Siguieron avanzando. Comenzó a llover. Primero gotas. Luego tormenta. Tuvieron que refugiarse un momento bajo unas rocas. El caballo resoplaba. El frío apretaba. Tomás le acomodó su propio poncho sobre los hombros. Y entonces, en aquel rincón del mundo, mientras la lluvia golpeaba las piedras, ocurrió algo que ninguno esperaba. Hablaron. No como tía y sobrino. No como familia. Como dos almas cansadas. Ella habló de su matrimonio vacío. De noches enteras sintiéndose invisible. De lo que una mujer calla cuando cree que ya es tarde para esperar algo mejor. Tomás la escuchó sin interrumpir. Como si cada palabra importara.
como si ella importara. Y luego dijo algo que cambió todo. Su esposo es un hombre afortunado. Soledad lo miró confundida. ¿Por qué dice eso? Tomás bajó la mirada un instante. Y respondió. Porque tiene a una mujer que vale más de lo que él sabe ver. El silencio que siguió fue distinto. Pesado. Vivo. Peligroso. Porque ambos sintieron que algo se había cruzado. Una frontera invisible. Luego él dijo, casi como si hablara contra su propia voluntad. Si una mujer como usted hubiera sido mi destino, jamás la habría dejado sentirse sola. Soledad dejó de respirar por un segundo. El mundo pareció detenerse. La lluvia. El viento. Todo. Sintió un calor extraño subirle al pecho. Algo olvidado. Algo que creía muerto. Y sin pensar, como si una fuerza más vieja que la razón la empujara, apoyó la cabeza contra él. Tomás no se movió. No se apartó. Solo la sostuvo. Y en ese instante, en medio de la tormenta, nació algo que ninguno había ido a buscar. Algo prohibido. Algo imposible. Algo vivo. Reanudaron el viaje cuando amainó la lluvia. Pero ya no eran los mismos que habían salido del rancho. Ahora había silencio entre ellos. Pero era un silencio lleno de palabras no dichas. Cada roce parecía durar demasiado. Cada respiración tenía peso. Cada mirada evitada decía más de lo permitido. Cuando por fin llegaron con el curandero y atendieron a Soledad, el dolor de la muela empezó a ceder. Pero otro dolor. O quizás otro despertar. Acababa de comenzar. Al regresar, montada otra vez detrás de Tomás, Soledad ya no podía engañarse. No era gratitud. No era confusión. No era solo el alivio de haber sido cuidada. Era algo más. Algo que la aterraba. Porque venía del único lugar donde ya no esperaba sentir nada. Su corazón. Esa noche, de vuelta en el rancho de su hermana, no pudo dormir. Escuchaba la lluvia caer en el techo. Y repetía una y otra vez las palabras de Tomás. Jamás la habría dejado sentirse sola. Nadie le había hablado así. Nadie la había hecho sentirse vista. Y eso era precisamente lo peligroso. Porque por primera vez en muchos años, Soledad no solo se sentía culpable. Se sentía viva. Después de aquel viaje, ambos intentaron fingir que nada había cambiado. Soledad se repetía que todo había sido producto del dolor, de la fiebre, de la tormenta, del cansancio. Se decía que una mujer de su edad no podía permitirse sentir ciertas cosas. Mucho menos por un hombre que jamás debió mirar con esos ojos. ¿Y Tomás? Tomás evitaba cruzarse con ella. Salía temprano con los caballos. Volvía tarde. Buscaba cualquier tarea para mantenerse lejos. Pero hay silencios que acercan más que las palabras. Y por más que intentaron ignorarlo, algo había quedado vivo entre los dos. Comenzó en cosas pequeñas. Miradas robadas durante la cena. Pausas demasiado largas cuando coincidían junto al pozo. Las manos rozándose al pasar una taza. El modo en que el aire parecía cambiar cuando quedaban solos un instante. Nada se decía. Pero todo estaba ocurriendo. Soledad luchaba consigo misma. Se levantaba antes del amanecer para rezar. Pedía fuerza para arrancarse aquel sentimiento. Pedía que Dios le devolviera la calma. Pero mientras más intentaba apagar lo que sentía, más crecía. Porque el problema no era solo que Tomás la había conmovido. Era que había despertado una parte de ella que llevaba décadas enterrada. La mujer que alguna vez soñó ser amada. La mujer que aún deseaba ternura. La mujer que no estaba muerta. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, el viento levantó una sábana y por un instante no vio a nadie. Cuando la tela cayó, Tomás estaba frente a ella. Tan cerca que pudo sentir su respiración. Ninguno habló. Hasta que él dijo: he intentado alejarme. Soledad bajó la mirada. Entonces siga haciéndolo. Pero su voz tembló.
Y ambos lo sabían. Tomás dio un paso atrás. Como si pelear consigo mismo le costara. Y dijo: no puedo. Aquellas dos palabras cayeron como pólvora en el pecho de Soledad. Quiso irse. Debió irse. Pero se quedó. Esto está mal, susurró ella. Tomás respondió: lo sé. Y sin embargo ninguno se movió. Desde entonces comenzaron encuentros que nunca fueron planeados. Pero siempre terminaban ocurriendo. Cerca del río, donde Soledad iba a lavar ropa y él parecía llegar por casualidad. En el establo, mientras ella llevaba maíz y él revisaba monturas. En las laderas de las montañas, donde el viento parecía guardar secretos. Nunca se tocaban demasiado. Nunca cruzaban una línea evidente. Pero hablaban. Y esas conversaciones los estaban cambiando. Soledad habló de años de humillación silenciosa. De noches mirando el techo preguntándose por qué Dios le había dado un marido incapaz de ternura. De la tristeza de sentirse invisible mientras aún se está viva. Tomás habló de su propia soledad. De no haber encontrado nunca una mujer que le despertara respeto antes que deseo. De sentir, por primera vez, que alguien lo comprendía. Y una tarde, junto al río, él se atrevió a decir lo que ambos sabían. Jamás había sentido algo así. Soledad cerró los ojos. Porque escuchar aquello era tan dulce como peligroso. No diga eso. ¿Por qué? Porque si lo dice en voz alta, se vuelve real. Tomás la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Ya es real. Desde ese día, la lucha dentro de Soledad se volvió insoportable. Por un lado estaba el deber. Era esposa. Aunque su matrimonio fuera una tumba sin flores. Por otro lado estaba su hermana. La mujer que la había recibido en su dolor. ¿Cómo traicionar su confianza? Pero había otra verdad. Más profunda. Más difícil. Por primera vez en su vida. Soledad sabía lo que era sentirse amada. Y eso cambiaba todo. Empezó a hacerse preguntas que jamás se había permitido pensar. ¿Es pecado amar donde uno encontró respeto? ¿Es pecado responder al único corazón que supo verla? ¿O es mayor traición permanecer unida a un hombre que abandonó su alma hace años? Aquellas preguntas la perseguían incluso dormida. Y mientras más luchaba contra ellas, más se rendía. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, caminaron juntos cerca del corral. No hablaban. Solo caminaban. Hasta que Tomás dijo: si el mundo fuera otro, yo le pediría que se fuera conmigo. Soledad sintió un nudo en la garganta. Porque una parte de ella quiso decir que sí. Pero respondió: no diga cosas imposibles. Tomás la miró. Lo imposible es seguir fingiendo que no la amo. Aquella palabra. Amor. Quedó suspendida en el aire como una condena. Soledad sintió miedo. Y deseo. Y culpa. Todo junto. Porque ya no era un sentimiento silencioso. Ahora tenía nombre. Y los nombres tienen consecuencias. Fue entonces cuando el peligro empezó. Pequeños detalles comenzaron a notarse. La hermana de Soledad observó una vez cómo ambos callaban al entrar ella. Notó una mirada demasiado larga. Un silencio demasiado lleno. Una tensión imposible de esconder para ojos de mujer. No dijo nada. Pero empezó a mirar. Y eso era peor. Una tarde, Soledad regresó del río con el pulso agitado. Su hermana le preguntó: ¿con quién estabas? Soledad respondió demasiado rápido. Sola. Pero ambas supieron que era mentira. Desde ese día, la sospecha creció como fuego bajo cenizas. La hermana comenzó a enviar a otros peones cuando Soledad necesitaba algo. Evitaba dejarlos a solas. Observaba. Esperaba. Y Soledad lo sintió. El cerco empezaba a cerrarse. Una noche, incapaz de dormir, salió al patio. Tomás estaba allí. Como si también el insomnio lo hubiera llevado afuera. Se miraron.
No hubo palabras. Solo miedo. Porque por primera vez comprendieron que ya no luchaban solo contra su conciencia. Ahora luchaban contra ser descubiertos. Y eso podía destruirlo todo. La familia. El honor. La poca paz que aún quedaba. Tomás dio un paso hacia ella. Muy despacio. Y dijo: dígame que me aleje, y me iré. Soledad quiso decirlo. Debió decirlo. Pero no pudo. Porque su silencio fue respuesta. Y ambos entendieron algo terrible. Ya no estaban intentando evitar ese amor. Estaban atrapados en él. Mientras dentro de la casa una puerta crujió. Un ruido pequeño. Pero suficiente para helarles la sangre. Porque alguien estaba despierto. Y quizá alguien ya empezaba a saberlo todo. La mañana siguiente amaneció pesada. Como si el aire supiera que algo estaba por romperse. Soledad evitó mirar a Tomás durante el desayuno. Tomás apenas tocó la comida. Y la hermana observaba. Con esa quietud peligrosa que tienen quienes ya sospechan demasiado. Nadie habló. Pero la verdad, cuando empieza a respirar dentro de una casa, termina encontrando salida. Fue esa misma tarde. Soledad había ido al establo creyendo que estaría sola. Pero Tomás estaba allí. Se miraron con ese impulso que ya no sabía obedecer razones. Hablaron apenas en susurros. Él le tomó las manos. Un instante. Solo un instante. Pero fue suficiente. Porque una voz estalló detrás de ellos. Así que era verdad. Ambos se soltaron como si el fuego los hubiera quemado. La hermana estaba allí. Con el rostro desencajado. Los ojos llenos de incredulidad y rabia. Y entonces comenzó el derrumbe. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz le temblaba. No era solo furia. Era dolor. Dolor verdadero. Soledad intentó hablar. No pudo. Las palabras no salían. Eres mi sangre. Gritó su hermana. Mi propia sangre. Tomás quiso intervenir. No es como piensa. Cállate. La mujer lo miró como si ya no lo reconociera. Como si ese muchacho al que había criado se hubiera convertido en un extraño. Y entonces se volvió hacia Soledad. ¿Desde cuándo? Silencio. Respóndeme. Soledad rompió en llanto. Porque no había defensa. No había explicación capaz de limpiar aquello. Solo una verdad imposible. No quise que pasara. Pero la hermana lanzó una risa amarga. Eso dicen siempre los que traicionan. Las palabras fueron cuchillos. Pero lo peor vino después. Porque en medio de los reproches salieron verdades enterradas. Años de heridas. Años de silencios entre hermanas. La hermana gritó. Siempre fuiste la que soportaba todo, como si el sufrimiento te hiciera mejor que los demás. Soledad levantó la mirada, herida. Tú no sabes lo que he vivido. ¿Y tú crees que no lo sé? Y entonces ocurrió algo inesperado. La hermana dijo algo que Soledad jamás había oído. Tu esposo te engañaba desde hace años. El mundo se detuvo. Soledad sintió que el suelo desaparecía. ¿Qué dijiste? Lo supe hace tiempo. Varias mujeres. Varios pueblos. Todo el mundo lo sabía menos tú. El golpe fue brutal. No porque no lo hubiera sospechado. Sino porque escuchar la humillación en voz alta le arrancó el último resto de mentira con que había sostenido su matrimonio. No había amor. No había lealtad. No había nada que proteger. Y, sin embargo, todo seguía siendo un desastre. Porque el amor que había nacido seguía siendo imposible. Esa noche, Tomás fue a buscarla. La encontró junto al río, llorando sola. Se sentó a su lado. No habló durante un largo rato. Luego dijo: vámonos. Soledad lo miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? Vámonos lejos. A otra tierra. Donde nadie nos conozca.
Donde podamos empezar. Las palabras la atravesaron. Porque eran el sueño que una parte de ella había callado. Pero también eran una condena. No puedo. ¿Por qué? Porque destruiría a mi hermana. ¿Y seguir destruyéndose usted no cuenta? El silencio respondió. Tomás tomó aire. Y dijo con voz quebrada. Lo que siento por usted es lo único verdadero que he conocido. Soledad quiso abrazarlo. Quiso decir sí. Quiso creer que el mundo podía perdonar. Pero había cadenas más fuertes que el deseo. Honor. Culpa. Familia. Y el miedo de convertirse en la mujer que arrasó con todo. Los días siguientes fueron una agonía. La hermana apenas le hablaba. La casa se volvió un campo de ruinas. Cada mirada era juicio. Cada comida, una condena silenciosa. Y entonces llegó la tormenta. Como si el cielo hubiera decidido imitar lo que ocurría en sus almas. Tomás la esperó junto al viejo puente de madera cerca de la frontera del valle. Llovía con furia. El río rugía debajo. El viento casi arrancaba palabras. Soledad llegó empapada. Temblando. No sabía si había ido para despedirse. O para huir. Tomás la tomó de los hombros. Todavía podemos irnos. Su voz era desesperación pura. Ahora. Esta noche. Antes de que sea tarde. Soledad lloraba. No me pidas eso. Te estoy pidiendo que vivas. Me estás pidiendo que abandone todo. Todo eso ya te abandonó a ti. La tormenta rugía. Como si el mundo exigiera una decisión. Amor o honor. Vida o deber. Verdad o sacrificio. Y entonces llegó el momento que cambiaría sus destinos. Soledad tomó el rostro de Tomás entre sus manos. Lo miró como se mira lo que se ama y se pierde al mismo tiempo. Si me voy contigo, mi hermana me maldecirá hasta morir. Si no vienes, yo cargaré este vacío toda mi vida. Ambos lloraban. Sin vergüenza. Sin defensa. Como dos almas rotas. Tomás susurró. Dime que vienes. Soledad cerró los ojos. Porque dentro de ella dos mujeres luchaban. La que por fin había encontrado amor. Y la que no podía destruir su sangre. Cuando abrió los ojos. Ya había elegido. Retrocedió un paso. Luego otro. Tomás entendió antes de que hablara. Y esa comprensión fue peor que cualquier grito. No, susurró él. Pero Soledad, con la voz quebrada, dijo. En otra vida, habría ido contigo. Fue una sentencia. Tomás quedó inmóvil bajo la lluvia. Como si el mundo acabara de partirse. Ella dio media vuelta. Cada paso alejándose era una herida. Pero no se detuvo. Porque sabía que si miraba atrás, correría hacia él. Y lo perdería todo. Cuando llegó al final del puente, escuchó su voz por última vez. Te amaré hasta que Dios me borre la memoria. Soledad se detuvo. Pero no volvió. Siguió caminando bajo la tormenta. Mientras detrás de ella quedaba el único hombre que la había hecho sentirse viva. Y así. Por elegir el honor. Acababa de romper su propio corazón. Cuando Soledad regresó con su esposo, nada parecía haber cambiado. La misma casa. La misma mesa. La misma voz seca preguntando por qué había tardado tanto. La misma indiferencia. Pero ella. Ella ya no era la misma mujer que había salido de allí semanas atrás. Porque una vez que una mujer conoce cómo se siente ser mirada con ternura, ya no puede volver a confundirse con la costumbre. Intentó seguir como antes. Molió maíz. Remendó ropa. Atendió el corral. Durmió al lado de un hombre que seguía sin preguntarle si estaba triste. Pero dentro de ella todo había cambiado. Ahora el silencio ya no era resignación. Era conciencia. Ahora sabía que no estaba condenada a vivir sin amor. Y esa certeza era más peligrosa que cualquier pecado. Por las noches, acostada mirando el techo,
Volvía a escuchar la lluvia en el puente. Volvía a oír la voz de Tomás. Te amaré hasta que Dios me borre la memoria. Y se preguntaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había salvado el honor? ¿O había traicionado su propia vida? Los días se hicieron meses. Pero el tiempo no curó nada. Solo volvió más profunda la ausencia. Entonces una tarde ocurrió algo inesperado. Un muchacho llegó al rancho con una carta. No tenía remitente. Pero Soledad reconoció la letra antes de abrirla. Le temblaron las manos. Se sentó sola detrás del granero. Y leyó. Intenté irme lejos. Intenté olvidarla. Trabajé en otras tierras. Dormí bajo otros cielos. Pero ninguna distancia pudo arrancarla de mi alma. No le escribo para pedirle nada. Solo para decirle que sigo donde el río dobla hacia la vieja frontera. Si alguna vez quiere saber si este amor murió, venga. Yo estaré esperando. Aunque sea por última vez. Soledad lloró como no había llorado en meses. Porque aquella carta no reabría una herida. Revelaba que nunca había cerrado. Esa noche miró a Eusebio mientras cenaba. Lo vio como por primera vez. Un hombre que jamás la amó. Un hombre que la había dejado sola mucho antes de que otro llegara a sostenerla. Y comprendió algo. No le debía fidelidad a una tumba. Le debía verdad a su propia alma. Al amanecer montó el caballo. No explicó nada. No pidió permiso. Y cabalgó hacia la frontera del río. Como si el corazón supiera el camino. Cuando llegó, Tomás estaba allí. Junto al agua. Como si jamás se hubiera movido de aquel lugar. El tiempo parecía haberse detenido para los dos. Se miraron largo rato. Sin hablar. Como si las palabras fueran demasiado pequeñas para tanto dolor. Fue Tomás quien se acercó primero. Más despacio que la primera vez. Como si aún temiera que ella desapareciera. Pensé que no vendrías. Soledad respondió. Yo también. Y ambos sonrieron con tristeza. Caminaron junto al río como antes. Pero ahora sin mentirse. Sin esconder lo que eran. Hablaron del tiempo perdido. De las noches vacías. Del amor que sobrevivió incluso lejos. Y entonces Tomás dijo en voz baja. A veces el amor llega tarde. Pero sigue siendo amor. Soledad sintió que esas palabras contenían toda su historia. Todo su pecado. Toda su verdad. Se detuvo. Lo miró. Y preguntó. ¿Todavía me pedirías ir contigo? Tomás respondió sin vacilar. Cada día. Entonces llegó el momento final. El verdadero. No el del puente bajo la tormenta. Sino este. Cuando ya no quedaban excusas. Cuando debía decidir quién sería por el resto de su vida. Podía regresar. Seguir envejeciendo junto a un hombre sin alma. Morir obedeciendo un deber vacío. O podía elegir, por primera vez, no el sacrificio. Sino la vida. Pensó en su hermana. En el escándalo. En el juicio de los demás. En todo lo que perdería. Y luego pensó en otra cosa. En todo lo que había perdido ya. Décadas de silencio. De abandono. De no ser amada. ¿No era suficiente castigo? Tomás extendió la mano. No dijo una palabra. No la presionó. Solo esperó. Y Soledad entendió que aquella mano no le ofrecía solo amor. Le ofrecía destino. Durante un instante que pareció eterno. El mundo quedó suspendido. El río. El viento. El tiempo. Todo esperando su decisión. Entonces. Soledad puso su mano en la de él. Y algo dentro de ella, algo viejo y roto, por fin descansó. No huyeron como fugitivos. No como amantes escondidos. Se fueron como dos personas que habían dejado de pedir perdón por sentir. Cruzaron juntos hacia otras tierras. Donde nadie conocía su historia. Donde podían empezar tarde.
Pero empezar. Dicen que levantaron un pequeño rancho. Que ella volvió a reír. Que él jamás dejó de tratarla como el milagro que creyó encontrar en una tormenta. Y que por primera vez en 52 años. Soledad vivió sin sentirse sola. Pero hay quienes cuentan otra versión. Que quizá ella dudó en el último instante. Que quizá soltó su mano. Que quizá regresó. Y que por eso algunos dicen que el verdadero final. Nadie lo sabe. Tal vez porque ciertas historias no terminan. Se quedan viviendo en la conciencia de quien las escucha. Obligándonos a preguntarnos. ¿Qué habría hecho yo? ¿Elegir el deber? ¿O el único amor verdadero? Pero hay una verdad que Soledad comprendió demasiado tarde. Y que muchas mujeres descubren solo cuando la vida casi se les ha ido. Una mujer puede soportarlo todo. La pobreza. La traición. El abandono. El silencio. Puede cargar años enteros sin romperse. Pero el día que alguien le recuerda que merece ser amada, ya nunca vuelve a aceptar vivir como si no mereciera amor.